Gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda sobre la sostenibilidad de los envases en el sector de la industria de la moda, retos regulatorios y buenas prácticas. Vamos a analizar el Decreto Ley de Envases y Residuos de Envases, que entró en vigor el pasado 1 de enero, con el objetivo de prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida y que supone una gran incidencia en el sector. Para ello, tenemos con nosotros a Ismael Aznar, socio de Medio Ambiente y Clima en PwC y exdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y luego, por otro lado, tenemos a Patxi Sustacha, representante de la empresa Tinta Industrial, empresa del sector que ya está realizando buenas prácticas en sostenibilidad y envases. Cada uno de ellos va a hacer una pequeña introducción del tema, sobre todo la parte del Real Decreto por Ismael y buenas prácticas de empresa por parte de Patxi. Empieza Ismael y luego podemos hacer las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Almudena. Voy a poner la presentación. Como bien anticipaba Almudena, tenemos una norma nueva en materia de envases. Vamos a ver, que es el Real Decreto 1055/2022. Aquí lo estamos viendo. Que se aprobó a finales del año pasado, en 27 de diciembre de 2022, en Consejo de Ministros, se publicó en el BOE al día siguiente, y es la nueva regulación de los envases y de los residuos de envases. Transpone una directiva del año 2018 de la Unión Europea en materia de envases y, bueno, pues hemos considerado que era oportuno comentarlo en este foro, porque a diferencia de la regulación que ha venido operando hasta ahora en materia de envases, que se centraba en regular los envases domésticos, esta norma por primera vez extiende lo que se conoce como responsabilidad ampliada del productor a envases comerciales e industriales y, por tanto, viene a afectar a muchísimos más sectores, incluidos el sector del textil y de la moda. He tenido ocasión de estar en este foro anteriormente hablando de la sostenibilidad del sector textil como tal, y hemos comentado en otras ocasiones la importancia que va a tener la responsabilidad ampliada del productor para los residuos textiles, y esto es algo que vendrá en los próximos años, pero aquí estamos hablando de una obligación que opera ya, que se encuentra ya en vigor desde la aprobación del Real Decreto y que, aunque va dirigida a los envases y no específicamente al residuo textil, el sector, las empresas del textil y de la moda tienen que tenerla muy presente porque, bueno, pues incide también en su actividad económica y en su negocio. Hay que tener en cuenta que el concepto de envase, tal y como viene recogido en el Real Decreto, recogiendo lo que prescribía la directiva comunitaria, es muy amplio. Envase es todo producto fabricado con cualquier material que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de la cadena de valor, ¿no? Tanto en la fabricación, en la distribución, como en el consumo. Y este concepto incluye también elementos auxiliares. Si tenemos un envase con una etiqueta, la etiqueta también forma parte del envase, por ejemplo, los elementos colgados o atados a él que desempeñan funciones de un envase. Y luego, además, tenemos en el Real Decreto, y esto creo que es interesante porque muchas veces aclara muchas dudas que se plantean, un anexo que, aunque solamente tiene carácter ejemplificativo, no es vinculante, no es obligatorio, pero sí que establece un listado de elementos que se consideran envase y otros que no se consideran envase. Y ahí, por ejemplo, encontramos singularidades como las perchas, ¿no? Las perchas que se venden sueltas no son envases, pero una percha que se vende con un producto, típica percha de pinzas con ropa interior o con unos calcetines, eso sí que es un envase, ¿no? Y es una diferencia que es importante. Por ejemplo, el caso de las etiquetas, sobres de todo tipo, cualquier producto que sirva para contener el producto o para acompañarlo, para presentarlo, sería un envase. Uy, le he dado hacia atrás en vez de... No sé, se me ha ido la imagen, no sé... Continúo si no... Desde ahí. Sí. Vale, si no voy pasando aquí. Como decía, a diferencia de lo que era la normativa anterior, que se centraba en los envases domésticos, aquí se regulan también los envases comerciales y los envases industriales. Los domésticos son los que se dirigen al consumo propio de los particulares, los que cualquier particular, cuando adquiere un producto envasado,
puede comprar en un comercio y llevárselo a casa, ¿no? A diferencia de ellos, los comerciales son los propios de la actividad comercial. Aquí entrarían, por ejemplo, si vamos al sector de la moda, ¿no? Un envase doméstico sería la bolsa que te llevas de la tienda. Pero un envase comercial sería una caja donde va el producto desde la fábrica, por ejemplo, a la tienda, ¿no? o desde la central a la tienda. Esa caja que llega ahí, que se abre, se saca el producto, se expone y después se desecha, eso es un residuo de envases comerciales. Hasta ahora no estaban regulados, no tenían obligaciones de responsabilidad ampliada del productor, ahora sí que la van a tener. Y luego tenemos también los envases comerciales, que son los vinculados al ejercicio de la actividad industrial. También la agricultura, también en otros sectores productivos, ¿no? Pero los propios del sector industrial, de nuevo, estos envases van a estar sujetos a responsabilidad ampliada del productor, por tanto, sujetos a lo que exige el Real Decreto. Pues, por ejemplo, no sé, un envase donde se contengan los tintes, las cinturas que se utilizan en la producción textil. Pues eso va a ser un envase sujeto también al régimen de responsabilidad ampliada del productor, y ahora entraremos en ello. El Real Decreto establece una serie de obligaciones para distintos agentes, pero fundamentalmente para los que considera productores. Y aquí creo que es importante recalcar que el concepto de productores no es el que intuitivamente nos puede venir a la cabeza, no es el que fabrica el envase. Mucha gente piensa, productor, pues esto a mí no me afecta porque yo no produzco el envase, yo no lo fabrico. No, el productor debemos de equipararlo al envasador. El productor es cualquier agente económico que adquiera o que utilice, que envase o que adquiera un envase, un producto envasado de otro Estado miembro o de un país tercero, ¿no? Que importe desde un país tercero. Además, cuando no se identifique al productor de producto, al envasador, ejercerá como tal el titular de la marca de distribución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy presente porque muchas de las obligaciones que vemos en el Real Decreto son del envasador. En el momento en que yo meto una prenda en una bolsa y se la entrego al cliente, soy el envasador. Soy el responsable de ese residuo de envase. El envasador, el productor de producto, tiene una serie de obligaciones. Evidentemente, los envases que pongan en el mercado tienen que cumplir con la normativa de codiseño, de diseño, de características, de contenido, de materiales que requiera la normativa para ese tipo de envases. Además, el Real Decreto introduce objetivos por primera vez de reutilización de envases transversales. No estoy diciendo que en cada empresa tenga que cumplirlos, pero de alguna manera, ahora veremos cómo funciona la responsabilidad ampliada del productor, hay que alcanzar objetivos de un 5% en 2030 y un 10% en el 35 para los envases domésticos y para los comerciales industriales 20% y 30% respectivamente. Cuando se establezcan sistemas comerciales industriales, como los envases suelen estar en un circuito más cerrado, o pueden operar en un circuito más cerrado, no es como los domésticos que van a los consumidores y acaban en los hogares, se exigen objetivos más ambiciosos en materia de reutilización. Cuando se establezca un mecanismo de reutilización para los envases, habrá de establecerse un sistema que se conoce como depósito, devolución y retorno, de manera que se anticipa una cantidad por el valor del envase que se recupera cuando se recoge el envase, ¿no? De manera que haya un incentivo para que el envase no se pierda. ¿De acuerdo? El Real Decreto regula también esta figura del SDR, ¿no? Del sistema de depósito, devolución y retorno. Hay objetivos también de reciclaje. Los envases que sean de un solo uso, que serán la mayoría, pues hay que gestionarlos adecuadamente y lograr unos índices de reciclaje en línea con lo que establece la normativa comunitaria. 65% en el 25, 70% en 2030. Luego hay un desglose por materiales, más elevado para materiales como el vidrio, el papel y el cartón, por ejemplo. Plástico tiene algo menos, la madera mucho menos. En fin, dependiendo de los niveles en los que estamos ahora mismo, el Real Decreto establece unos objetivos más ambiciosos o menos ambiciosos según los materiales. Otra cuestión importante, porque esta sí que afecta directamente de manera más inmediata a cada empresa individualmente, es la obligación de inscribirse en el registro de productores y productos. Toda empresa tiene que inscribirse en ese registro y registrar los envases que ponen en el mercado. ¿Qué tipos de envases ponen en el mercado? Con sus características, con las exigencias que establece el registro. Es un registro online al que se accede a través de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica. Un apunte importante, desde el 1 de enero entra en vigor el impuesto de envases de plástico no reutilizables. Este impuesto no viene en el Real Decreto, el impuesto tiene que venir en norma con rango de ley, lo recogía ya la Ley 7/2022, la Ley de Residuos, pero entra en vigor ahora desde el 1 de enero y afecta a envases de plástico no reutilizables. Aquí sí que lo obligado es el fabricante del envase, con lo cual diréis, bueno, pues entonces al sector nos afecta menos. En principio sí, pero hay que tener en cuenta también que además del fabricante, como es un impuesto que solamente se da en España, cualquier empresa que adquiera envases de plástico de un tercer país, de un país de la Unión Europea o importe de un tercer país,
al entrar esos envases en España, tendrán que tributar también, lo harán a través de aranceles en aduana, tendrán que tributar también por el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Y además existe la obligación de participar en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Y con esto entra la responsabilidad ampliada del productor, que creo que es el elemento central de la regulación ahora mismo de este flujo de residuos y que creo que es importante que el sector lo tenga bien presente. La responsabilidad ampliada del productor no es otra cosa que una figura que establece el legislador y que está muy presente en la normativa europea reguladora de distintos tipos de residuos, que lo que exige es que el fabricante, el productor, distintas figuras, lo que se denomina productor de producto, en este caso, como veíamos, el envasador, se haga cargo del producto hasta el final de su vida útil y más allá, ¿no? Cuando ese producto se ha utilizado y se convierte en un residuo, son necesarios una serie de acciones para hacerse cargo de ese residuo, para gestionar ese residuo, que tienen un coste. Pues esa gestión del residuo y esos costes asociados a la gestión del residuo van a recaer sobre el productor de productos, sobre el envasador. Como digo, esto estaba muy extendido ya para los envases domésticos y todos lo conocemos porque lo vemos en nuestras casas, ¿no? Cuando seleccionamos residuos y metemos por un lado los envases ligeros, por otro lado el vidrio, por otro lado el papel. Son flujos de residuos que están sujetos a responsabilidad ampliada del productor desde hace años. A través de un mecanismo que es la responsabilidad ampliada del productor, que puede articularse de dos maneras. Cada empresa puede encargarse de gestionar sus residuos individualmente. Esto es muy complejo, y es muy complejo especialmente cuando estamos hablando de envases domésticos que acaban, como decía antes, pues, dispersos por millones de hogares. Por eso, generalmente se acude a la segunda figura, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, en el que los envasadores se agrupan, se unen y dicen vamos a gestionar nuestros residuos conjuntamente. Unimos fuerzas de alguna manera, creamos una organización que se va a encargar de gestionar esos residuos y que cerrará los acuerdos con las entidades locales para la recogida, se encargará de llevar los residuos al gestor de residuos, a la planta de reciclaje y llevar a cabo toda la actividad económica vinculada a esa gestión de residuos. De manera que cada envasador, de alguna manera, su obligación fundamental es adherirse a ese sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor y contribuir con una contribución financiera, con una tasa, lo que se llama el punto verde comúnmente, aunque no es un término jurídicamente correcto, pero vamos, ese punto verde, esa contribución financiera que se hace al sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que es la clave de la obligación de la empresa particular, ¿no? del envasador. Este modelo, que es el que conocemos, y pues, el sistema colectivo de referencia para los envases ligeros es Ecoembes en España, para el vidrio, para los envases de vidrio es Ecovidrio. No me duelen prendas en decirlo porque únicamente hay uno en este caso. En otros flujos de residuos como aparatos eléctricos electrónicos o neumáticos hay más de uno, ¿no? Hay varios sistemas en el mercado, pero en este caso solamente hay uno, pues ese sistema se encargará de todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, al abrirse el espectro, ¿no? y pasar a envases comerciales e industriales, nos encontramos con una realidad nueva. Hasta ahora, estos flujos, envases comerciales e industriales, no estaban afectados. ¿Qué vamos a hacer con los envases comerciales e industriales? Pues podemos ir a modelos semejantes a los que hemos visto para los domésticos y acudir a un sistema colectivo. Habrá que formar esos sistemas colectivos, algunos se están poniendo en marcha, pero las empresas tendrán que ver, bueno, pues, a qué sistema colectivo se adhieren o valorar si les interesa gestionar individualmente esos residuos. Porque creo que hay una diferencia muy importante con los envases domésticos, como decía antes. Los envases comerciales y sobre todo los envases industriales sí que están en un circuito más cerrado en el que a lo mejor a la empresa le puede interesar y le puede resultar más sencillo gestionar ese residuo y no perder el control, sobre todo desde el momento en el que los envases y los materiales de los que están hechos pueden empezar a tener un valor. A lo mejor prefieres, en vez de decir, mira, yo prefiero gestionármelo yo mismo, estos envases los llevo aquí y en el trayecto de vuelta me traigo los residuos de envases que he generado. Tengo una relación tengo la logística montada, tengo la relación entre distintos puntos relativamente limitados, me parece gestionable, pues puedo plantearme montar un sistema individual. Como digo, la opción mayoritaria entiendo que va a ser irse a un sistema colectivo, es probablemente la más cómoda, pero quizá, sobre todo en el ámbito de los envases industriales, cabe plantearse ir a un sistema individual. Y en especial, si estamos hablando de implantar un sistema de envases reutilizables. Aquí he querido recoger un poco las obligaciones, los objetivos, los acuerdos que tienen que firmarse para poner en marcha los sistemas.
Las obligaciones básicamente pasan por financiar y organizar la gestión de los residuos en ambos casos. En el caso de los envases comerciales, que muchas veces acaban en la recogida local, es necesario llegar a acuerdos con las entidades locales. Tenemos unos objetivos de recogida separada y de reciclado, que son los recogidos en el Real Decreto. Se prevé la posibilidad, en el caso de los industriales, de que sean los fabricantes del envase los que monten estos sistemas. En el caso de los comerciales no, salvo algunas excepciones. En el caso de los envases comerciales, como decía, son clave los convenios con las entidades locales para la recogida, generalmente a través de las entidades que asumen la responsabilidad amplia del productor como sistemas colectivos. Y luego es muy relevante también los acuerdos con los poseedores finales, porque aquí nos podemos encontrar con que somos envasadores, pero nos podemos encontrar también con que somos poseedores finales del residuo. La distribución, quien tenga una tienda de moda, por ejemplo, al final va a ser poseedor final del residuo. Es distribuidor y es poseedor final. Y el Real Decreto establece también unas obligaciones para distribuidores y para poseedores finales, teniendo en cuenta que el distribuidor muchas veces va a ser, además, poseedor final. De ahí este esquema en el que se figuran las obligaciones de unos y otros, pero teniendo en cuenta que el distribuidor tiene que cumplir con las obligaciones como poseedor final cuando lo es. Como poseedor final, ¿qué vas a tener que hacer fundamentalmente? Si tienes tiendas en el sector de la moda, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer con esos residuos de envases comerciales que quedan en tu poder una vez has abierto esos envases, has colocado el producto en la tienda? Esos envases tienes que hacer algo con ellos, ¿no? Entonces tendrás que, sobre todo, seleccionarlos por materiales y por sistemas de responsabilidad amplia del productor. Pueden llegarte envases cuyos envasadores estén adheridos a distintos sistemas y vas a tener una obligación de separarlos, ¿no? Y tendrás que depositarlos donde indique el sistema de responsabilidad amplia del productor, si determina un punto de recogida. En los contenedores municipales, si el sistema te dice, oye, mira, yo aquí tengo un acuerdo con el ayuntamiento, lo recoge el ayuntamiento y luego yo ya me apaño con él, pues lo tendrás que llevar a los contenedores para recogida separada de las entidades locales, o en su caso entregarlos directamente a los gestores autorizados. El sistema colectivo puede acordar con el poseedor final que sea el propio poseedor final el que lo lleve a un punto donde se reciclen ya los envases, al gestor de residuos. ¿Va a ser lo más habitual? Pues para un pequeño comercio probablemente no, pero a lo mejor para una gran superficie o para alguna cadena de distribución importante, pues el sistema colectivo decide llegar a un acuerdo con ellos para decirle, oye, mira, tú ya vienes gestionando los residuos de envases y los vienes gestionando bien y lo estás llevando tú al gestor de residuos, vamos a seguir así y llegamos a un acuerdo económico en la medida en que tú te estás haciendo cargo de esos envases que me corresponden a mí como sistema colectivo de responsabilidad amplia del productor, pues el coste que tengas, yo te lo compenso teniendo en cuenta que tú también obtienes un beneficio, un ingreso por la venta de esos materiales. Y veremos cómo evoluciona la venta también el valor de los materiales, porque hay materiales que están empezando a tener un precio elevado. Luego hay también obligaciones de información que son clave porque estos sistemas de responsabilidad amplia del productor tienen que informar a la administración de cómo se gestionan todos los residuos y de qué tasas de reciclado se alcanzan. Y un último apunte antes de acabar, y ya le doy la palabra a Pachi. Este Real Decreto, como digo, supone la transposición de una directiva del año 2018 y acaba de transponer también algunos elementos de la directiva de plásticos de un solo uso que realmente había sido ya transpuesta en gran medida por la ley de residuos, ¿no? Es importante tener en cuenta que otros países de la Unión Europea, evidentemente, han transpuesto también esta norma. En algunos estaban más avanzados con responsabilidad amplia del productor para comerciales e industriales, en otros no había nada, ni siquiera para domésticos. Pero lo que es relevante es que ahora en todos los países van a existir mecanismos semejantes de responsabilidad amplia del productor para todo este tipo de envases. Por tanto, para las empresas del sector que tienen negocios fuera y que venden fuera a través de tiendas en terceros países de la Unión Europea, a través de un corner en un centro comercial o a través de comercio online. En fin, hay que estar atento también a cómo se han transpuesto esta normativa en esos países para ver en qué obligaciones se puede incurrir. Y a lo mejor, pues oye, estoy vendiendo en Francia y tengo unas tiendas en Francia y claro, por esos envases me tendré que adherir a un sistema de responsabilidad colectiva, un sistema colectivo de responsabilidad amplia del productor en Francia. O tendré que ver qué obligaciones me corresponden de acuerdo con el derecho francés, la transposición que haya hecho de la directiva, ¿no? Entonces, ahí hay que estar pendiente porque estas cuestiones también nos pueden saltar en otros países, ¿no? Cuando tengamos presencia internacional a nivel de la Unión Europea. Y un ultimísimo apunte, está en tramitación ya, como veis, la revisión de la directiva de 2018, de hace muy poquito. Pero la Unión Europea ya, el 30 de noviembre pasado, sacó una propuesta de reglamento de envases
que está negociándose ahora por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Probablemente no estará aprobada, no sé, hasta 2024, calculo, y que va a revisar de nuevo el régimen de los envases y residuos de envases. No va a cambiar tanto este esquema de responsabilidad ampliada del productor, no esperamos que esto sufra grandes cambios, pero sí las exigencias, los requisitos sobre todo para el ecodiseño. Va a exigir que los envases respondan en mayor medida a criterios de ecodiseño, más reciclables, con más contenido de material reciclado, pero además también va a impulsar de manera muy acusada la reutilización, sobre todo la reutilización para los envases, para determinados tipos de envases. Los de transporte, por ejemplo, ¿no? Se quiere que en un horizonte a 2030, 2040, el porcentaje de reutilización de envases en determinados tipos de envases, en particular, por ejemplo, los de transporte, sea muy, muy elevado. Ahora mismo están en discusión los objetivos entre Parlamento Europeo y Consejo, ¿no? Pero la propuesta de la Comisión en este sentido es muy, muy ambiciosa. Por lo tanto, tener presente que, sobre todo, lo que tiene que ver con envases de transporte, en general yo creo que envases comerciales y envases industriales, vamos cada vez más hacia un modelo donde se impulsa la reutilización. Y con esto lo dejo para dar paso a Pachi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael. La verdad es que es básico entender el alcance del concepto envase. Vamos a ver cómo Pachi nos acerca un poquito desde las buenas prácticas de empresa. Este es para avanzar. Es para avanzar. Bueno, buenas tardes. Ayudo. Bueno, vamos a hablar sobre los... Me acerco al micrófono, pero no hace falta. No consigo quitarla. A ver. Vamos a hablar sobre los envases o alternativas compostables al plástico, lógicamente en el sector textil. Se ha quedado pillado. Bueno, yo, como os habían dicho, me llamo Pachi y represento a una empresa nacional, que es un poco raro que alguien en este país se dedique a estas cosas, que son innovadoras, que parte de la base de un material compostable, vamos a decir un film compostable, una película compostable, ¿vale? Sí, sí. Sí. Perfecto. Gracias. Sí. Tienes ahí un montón de ejemplos, Carmen. Bueno, nosotros nos dedicamos en exclusiva a lo que son films compostables, es decir, sustitutivos del plástico convencional, polietilenos y polipropilenos, que tiene una característica en sostenibilidad que mejora a nivel de sostenibilidad a los plásticos convencionales. Pero realmente nuestro cometido aquí, aunque evidentemente la Confederación de Moda España nos ha permitido estar y así lo agradecemos, no es tanto venir a decir, oye, que comprar estas bolsas, no. Nuestro cometido aquí es explicar al sector que hay una serie de empresas que están apareciendo que están creadas al calor de la economía verde y están creadas precisamente por el motivo de la transición hacia un modelo más verde. Es decir, nuestra estrategia parte básicamente de dos situaciones, de una inercia legal y una inercia social. Bueno, ahora estáis todos mirando las bolsas. A ver, os van a defraudar un poco, ¿eh? Vais a decir, joder, son frágiles, tal. Bueno, dejadme explicar un poco. Es que Carmen se me ha adelantado, yo las iba a repartir después. Si las estiráis mucho se pueden romper, ¿eh? Vale. Entonces, nuestra empresa está creada en algo, es decir, en dos variables, que es la inercia social y la inercia legal. Si os fijáis, a nivel social, cada vez más el consumidor mira más el producto, ¿verdad? Que toda la cadena de valor sea más sostenible. Y eso para algunas empresas es algo determinante. Antes comentaba que nosotros no tenemos la costumbre de dirigirnos a todo el mercado, ¿vale? Porque hay mucha parte del mercado que este material, al ser más caro, luego en las preguntas me preguntaréis cuánto más caro es, ¿vale? Este material, al ser más caro, hay muchas empresas que no le aporta valor, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otras que les aportan muchísimo valor, ya sea, y refiriéndome al sector textil, ya sea porque
sencillamente el marketing verde es importante, que el usuario perciba que esa prenda evidentemente es sostenible. Hay muchas empresas que tienen problemas porque hacen productos muy sostenibles, pero luego no les pueden hacer un packaging sostenible. Por ejemplo, el sector de los quesos. ¿Vale? Vas a comprar un queso natural, creado con un mimo tremendo, pero te lo envuelven en un plasticazo. Entonces nos viene a nosotros y nos dice, oye, ¿podríamos hacer con envases sostenibles esto? Pues no, ¿vale? Porque las propiedades barrera de los materiales compostables no lo permiten. Pero hay otras cosas que sí. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es un bioplástico. Bueno, pues un bioplástico es un sustitutivo del plástico convencional fabricado, digo, generalmente a partir de materiales vegetales. Voy a tratar de trasladar muchas de las cuestiones que las empresas que contactan con nosotros nos preguntan. ¿Vale? No se entiende qué es biodegradable, qué es compostable, qué es este tinglao, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros hemos preparado un eje de coordenadas y abscisas en donde arriba aparecen los productos de origen renovable y abajo los productos de origen fósil. Y la voy a saltar. ¿Vale? Voy a ir más adelante y cuando aprendamos lo de más adelante voy a ir más atrás. Vale. ¿En qué se diferencia un producto biodegradable y un producto compostable? Bueno, es muy típico en nuestro sector que parece como que estamos enfadados con los del plástico. ¿Vale? Yo no estoy enfadado con los del plástico. Es decir, los del plástico tienen su cometido y en muchas cosas el plástico es insustituible. ¿De acuerdo? Bien, es cierto que como sociedad nos hemos pasado y entonces hay determinados plásticos que tienden a morir de éxito. Y es que como están por todas partes, pues al final cansan, ¿vale? Y contaminan. Entonces, un producto biodegradable es un producto que la naturaleza lo degrada. El problema es que tarda mucho tiempo. Y en los materiales plásticos convencionales, yo aquí he puesto un en torno a los 150 y 400 años. Y me puede ir a los 1000. ¿Vale? Pero si me centro en las bolsas, más o menos ese es el tiempo. Depende del grosor y el material que estén fabricados. Evidentemente, el factor tiempo de degradación es lo que marca la sostenibilidad. Muchas veces yo me encuentro con bolsas, me da mucha pena, incluso llamo a empresas que no son clientes míos y que parece como que estoy interesado y les digo, oye, estáis embolsando diciendo que el producto es compostable y no lo es, os están engañando, probablemente porque han embolsado en Asia. No todo lo que se fabrica en Asia es malo, pero sí hace falta ponerle la lupa un poquito más grande, ¿vale? Entonces decíamos que el factor tiempo es lo que determina la sostenibilidad. ¿Qué es un producto compostable? Un producto compostable es, decíamos, un producto que está elaborado generalmente con materiales orgánicos y por lo tanto mediante un proceso artificial que es el compost, que en Europa se conoce muchísimo, en el centro de Europa, se degrada de una forma muy rápida. En cuanto generas un caldo de cultivo de bacterias, estas bolsas se degradan de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Decía ahí abajo que el compostaje es un sistema artificial sencillo, ¿vale? Que permite que estos productos se degraden de forma rápida. Entonces, ya que hemos aprendido lo que es compostable y lo que es biodegradable, y que sepáis que la palabra biodegradable no significa nada, ¿vale? Yo estoy harto de ver bolsas que dicen somos biodegradables, somos verdes, te ponen un árbol, te lo pintan en verde y pone reciclado y reciclable. ¡Hala! El mismo polietileno de toda la vida. ¿Vale? Las veo muchísimo. Eso, Ismael, en la nueva ley ya está prohibido. Es decir, todas estas inscripciones de textos en las bolsas que infunden a la confusión están prohibidas. Ya estaban prohibidas en Alemania y a partir de ahora también están prohibidas en España. ¿No, Ismael? Es así. Bueno, ahora vamos hacia atrás. Entonces, nosotros nos encontramos con que arriba están los materiales de origen vegetal y abajo los de siempre de origen fósil. A la derecha nos encontramos con materiales compostables, ¿vale? Es aquellos que se degradan de una forma rápida mediante un sistema artificial, que es el compost. Artificial pero natural, ¿eh? Es decir, el compost se ha hecho toda la vida. Y a la izquierda nos encontramos con productos biodegradables, es decir, todo. ¿Vale? Y entonces, el que entiende esto empieza a quitarle mucho ruido que hay en Internet. Es que me han dicho que cuál. Bueno, vamos a ver. Entonces, un material de origen vegetal compostable nos lo encontramos ahí arriba. ¿De acuerdo? PLA, PHA, etc. Pero resulta que también en materiales de origen fósil, ¿de acuerdo?, que son compostables. Y en algunos de los films que nosotros tenemos, para conseguir determinadas propiedades mecánicas, térmicas, etc., se le añaden aditivos de origen no renovable, es decir, de origen fósil, en poca cantidad, porque si no, el film no da de sí.
Luego dicen, es que los materiales compostables tienen plástico. No, el material compostable es imposible que tenga plástico. La extrusión de un material compostable es tan delicada que como metas algo que no sea granza original compostable, no te crece el globo. ¿Vale? Entonces, pero sí es verdad que en la granza, para conseguir determinadas propiedades mecánicas, es necesario meterle algunos aditivos. Pocos, pero es necesario, de origen fósil. Pero de origen fósil compostable. ¿De acuerdo? Y luego nos encontramos a la izquierda con en la parte de abajo de la izquierda, con los polietilenos, polipropilenos, que son materiales de origen fósil, que son biodegradables en 400 años, y en la parte de arriba también nuevas aventuras, ¿de acuerdo?, que tendrán también su correspondiente valor, materiales de origen fósil, que no son, perdona, de origen vegetal, de origen, bueno, cuando digo vegetal no lo he dicho bien, de origen orgánico, biológico, ¿de acuerdo?, que son biodegradables, no son compostables, pero son biodegradables. Es decir, no tienen en su creación no tienen dependencia del origen fósil, pero son o sea, no son compostables. Yo mismo me estoy liando. Bueno, ¿qué es compostable? ¿Qué es compostable? EU 13432, que es lo que nos interesa. Las directivas de la Unión Europea ya hace años que lanzaron y que regulan un sistema de alternativas al plástico en diferentes directivas, que lo que pretenden es aprovechar todos esos recursos, todos esos envases orgánicos que acaban yendo a la basura resto. En concreto, un 45% de nuestra basura es orgánica, ¿de acuerdo? Y lo que se trata es de trasladarla a un contenedor orgánico, ¿vale?, que es el contenedor marrón, que no está implantado en todas las comunidades autónomas de España, pero poco a poco, por normativa, se tiene que implantar. Algunas comunidades, bueno, no me quiero extender, lo llevan mejores que otras, ¿vale? Pero ese contenedor orgánico es donde se va a desechar el producto. Y entonces ese contenedor orgánico, ese producto, ese envase que está destinado al contenedor orgánico, está regulado bajo una normativa que es la 13432. Esa normativa, ¿a qué obliga a esos productos? O sea, ¿qué pasa con este producto? Bueno, pues primero es que una vez que inicia ese proceso de compostaje, en este caso industrial, en este país el compost es industrial, ¿vale?, debe de degradarse en menos de 6 meses. O sea, en menos de 6 meses tiene que haber desaparecido, pero no genera microplástico, ¿vale? No debe contener elementos químicos contaminantes y, en definitiva, se debe de convertir en nutrientes para el suelo, compost, ¿vale?, y agua y CO2, igual que cualquier otro elemento orgánico. Igual que si cogemos un trozo de carne y lo tiramos, se convertirá en nutrientes, agua y CO2. En el caso de los envases compostables, debe de serlo no solamente el material, sino la tinta también. Eso nos genera muchos problemas de impresión, ¿vale? El cliente, generalmente, que viene del mundo del plástico, quiere, mira, yo lo quiero así y así y asá. Y entonces yo le empiezo y le digo, mira, en este sector es el cliente el que se tiene que amoldar a lo que da de sí el producto, no el producto al cliente. Es así. Es decir, nosotros no podemos hacer cuatricomías, no podemos hacer maravillas. Generalmente tiendo a una tinta y una cara. Lo demás se me complica bastante. Bueno, y esta es una de las preguntas también que siempre me hacen, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Es decir, nosotros el material orgánico, el material compostable, en la economía circular, es decir, si yo lo tiro al contenedor adecuado, va de maravilla. Se degrada súper rápido. El proceso de valorización es económico y sencillo, muchísimo más económico y sencillo que el plástico. Es por eso por lo que, Ismael, no estoy para nada de acuerdo con la ley esta del impuesto al plástico. Al final, un sistema de compost no es más que una montaña de carga orgánica que alguien con una excavadora le da la vuelta y alguien con una manguera lo riega y se genera un caldo estable de bacterias, que no tengan mucho calor, que no tengan mucho frío, que no estén muy secas, que no estén muy húmedas. Una vez que logras ese caldo, las bacterias se lo comen. Se comen todo, es decir, la comida y los envases compostables. Pero ¿qué pasa si lo sacamos de la naturaleza? Perdona, ¿qué pasa si lo sacamos de ese circuito, que hay mucho, y acaba abandonado en la naturaleza? Entonces, aquí yo también me encuentro con clientes, y algunos recuerdo del sector textil, que evidentemente no voy a decir el nombre, y me dice, es que hemos hecho pruebas con unas bolsas compostables, las hemos metido al mar y al cabo de 6 meses las bolsas estaban ahí. Digo, sí. Y al cabo de un año también van a estar ahí. Pero no van a estar 400 años.
¿Vale? Entonces yo creo que en los materiales nuevos a veces hay expectativas del mercado inadecuadas y encima tenemos la costumbre que cada vez que aparece un material nuevo parece que tiene que ser purista, tiene que ser lo mejor, no puede tener un fallo. ¿Vale? Entonces uno parece que le está buscando la vuelta a ese material nuevo a ver si cumple o no cumple. Hombre, evidentemente lo más ecológico es no consumir. Y lo segundo más ecológico es reutilizar 500 veces el mismo envase. Pero es que a veces no puede ser. Entonces, un material de estos algo contaminará. Y entonces, esto que al principio parece como que me da un poco miedo decirlo en público, ahora ya le he quitado el miedo. Entonces, ¿qué pasa si abandonamos un material bioplástico en la naturaleza? Bueno, pues depende de muchos factores, ¿vale? En definitiva, del poder de la naturaleza. No es lo mismo dejar un bioplástico en un sitio que tenga mucha humedad, que, en fin, que el suelo sea muy potente, que un sitio bastante seco, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra experiencia, aquí no hay ningún estudio riguroso, ¿vale? Son estudios caseros, que yo me preocupo por hacer, determina que una bolsa, que es lo que nos interesa, puede durar entre 2 y 6 años si la abandonamos en la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero es que este factor tiempo, si lo comparamos con 150 o 400 años, creo que se ha reducido bastante. Luego no está mal. ¿Vale? Pero es que hay gente que parece que esto le da... ¿no? Parece como que tienes que guardar una bolsa en un cajón, compostable, y luego al cabo de un año vas, abres la bolsa y hay una flor. No, pues no. ¿Vale? O sea, todavía no se ha llegado a eso. ¿Vale? Entonces, los bioplásticos, digo, tienen un proceso de degradación muy rápido cuando se someten las acciones a la acción de las bacterias. Luego ya, si no, pues ya les cuesta un poquito más. De hecho, nosotros en las declaraciones de conformidad, algo que el cliente está muy preocupado y que también tiene miedo, es decir, vale, ¿y cuánto me van a durar? Bueno, pues depende. Depende del grosor de la bolsa y del uso que le vayamos a dar a la bolsa. Nosotros, de una forma prudente como somos, en nuestra empresa, si el propósito de la bolsa, antes lo decía también, es sujetar, pues bueno, pues si yo te digo que una bolsa sujeta 25 kilos, que lo sujeta, al cabo de un año y medio, pues ya me da más miedo asegurarte eso. Entonces la declaración de conformidad es para un año y medio. Si su propósito es guardar, como es el caso del sector textil, un guardapolvo, pues entonces tírale 3 años y al cabo de 3 años y un mes no es que la bolsa vaya a estar medio rota, no, es que sencillamente pues no te garantizo las mismas propiedades mecánicas. Vale. Muchas gracias, Pachi. Tenemos que ir a la ronda de preguntas. Sí. 2 minutos. Bueno, pues y las ventajas que tienen estos materiales, bueno, pues que están elaboradas con materias primas renovables, que en su fabricación tienen menos emisiones de CO2. He hablado del compost, de la degradación y el ecodiseño. El ecodiseño estamos obligados, es decir, nosotros podemos hacer materiales más gruesos, pero como vale mucho dinero, pues tendemos a hacerlo lo justito para que valga para lo que vale. Es por eso que esas bolsas valen para meter una camiseta. Si hacéis así, pues la vais a romper. Pero si metéis la camiseta tranquilamente, pues queda bien. Y con eso, Almudena, termino ya. Muchas gracias, sí. Creo que tendríamos aquí presentación para un buen rato, pero lo ideal es que desde el público nos preguntéis cualquier duda que pueda surgir cualquiera de los dos ponentes, ya que están aquí, aprovechar porque es un tema complejo y que entender. Yo tenía una pregunta para Ismael. En cuanto al marcado de los envases, he visto que sí, pero bueno, quería que ampliaras un poquito más. ¿Afecta a envases domésticos, comerciales, industriales, aparte del renovado, el marcado? Ahí el Real Decreto... ¿Se me oye? Sí. El Real Decreto contempla obligaciones de marcado que afectan a todo tipo de envases. Por ejemplo, lo que comentaba Pachi antes, ¿no? Hay determinadas exigencias sobre la composición del envase, sobre la prohibición de decir envase respetuoso con el medio ambiente que recoge el Real Decreto, ¿no? Que es un mensaje que se quiere evitar para evitar pues, que diga, pues si es respetuoso con el medio ambiente lo puedo tirar en cualquier lado, ¿no? Hay determinadas exigencias de marcado que afectan a todos los envases. Hay otras, como son las de en qué contenedor hay que depositarlo, que están previstas en principio en el Real Decreto para los envases domésticos, porque son los que van a la recogida urbana.
No se dice que se deba utilizar ese marcado para los comerciales, pero es verdad que muchos comerciales también van a ir a recogida urbana y yo entiendo que cuando vayan a recogida urbana convendría también indicar en qué contenedor van. Pero no, es verdad que el Real Decreto no lo exige taxativamente. Bueno, esta es para Pachi. Pachi, vuestros envases, al ser realizados con materiales vegetales, la forma de reciclarlo, aparte de la que nos has comentado naturalmente, ¿hay alguna forma de reciclarlos mecánicamente? O sea, para que se acaben más, se composten más rápido sin llegar al compostado natural. Vamos a ver, el reciclaje, el término reciclaje, y aquí que me corrija Ismael, yo creo que en el material compostable no es el correcto, el término es revalorización. El material compostable no se recicla porque no se convierte en una cosa igual o parecida, sino que se convierte en compost, es decir, se pudre. Con lo cual no hay industria que regenere, que coja el material del contenedor orgánico y lo vuelva a reutilizar. Sí es verdad que existe un reciclaje mecánico en fábrica. Se cogen muchos perfiles, se titulan y se vuelven a meter a la extrusora. Eso también sucede en el mundo del plástico convencional. No sé si con eso he respondido. Es decir, no es reciclaje la palabra, sino lo que tiende es a que... No, déjale el micrófono que no se oye. Sí, el compost tiene unas utilidades tremendas, pero claro, no me voy a extender. Es decir, efectos de reciclaje, de los objetivos de reciclaje, con lo cual también contribuye a lograr esos objetivos que tenemos que son exigentes. ¿Sí? Ahora Ya. Ismael, yo quería preguntarte, todo esto que va a la velocidad que va y que indudablemente hay que empezar a cumplir con la ley, las empresas que fabrican producto de textil tienen que registrarse en algún sitio, en algún organismo o algo para todos estos controles. ¿Todas? Sí, vamos a ver, todas las que utilicen envases, aquí no estamos hablando del producto textil como tal, sino de los envases que se ponen en el mercado. Y todas las que pongan productos envasados en el mercado tienen que ir al registro de productores y productos y registrar los envases que ponen en el mercado. No sé si había otra yo también tengo para ti, Ismael. Si una empresa del sector de la moda utiliza un envase sostenible, ¿cómo lo puede demostrar? O sea, reciclado, un envase reciclado. ¿Mediante un certificado del proveedor, un test de laboratorio? Bueno, el modo de demostrar que un envase incluye material reciclado es... Vamos a ver, precisamente el contenido de plástico reciclado, por ejemplo, no está muy presente ahora en el debate porque tenemos el impuesto, ¿no?, que ha entrado en vigor, el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, que grava el peso del envase de plástico, pero se excluye de ahí el contenido reciclado. Entonces hay mucho interés ahora precisamente en acreditar que un envase incluye plástico reciclado. Esto hay que hacerlo siguiendo, tiene que ser un envase que cumpla con las normas UNE correspondientes para envases, para plástico reciclado, y esto lo acredita una entidad que esté autorizada, que esté acreditada por ENAC, por la Entidad Nacional de Acreditación, para verificar que con arreglo a la norma UNE ese producto incluye plástico reciclado. Es verdad que a efectos del impuesto, durante 12 meses, durante este primer año, para permitir que vaya rodando, se permite que baste con que lo acredite el fabricante, ¿no?, con una declaración del proveedor del pero a largo plazo, esa acreditación, ese informe verificado por un verificador acreditado por ENAC. Sí, perdón, es para los dos. Es a colación de lo que estaban comentando los compañeros. A la hora del Real Decreto, hasta donde creo, no se han implementado los mecanismos de cara a los procedimientos para las certificaciones. Es decir, si nos vamos a esos productos de normas ISO certificadas de productos sostenibles, no hay un procedimiento intermedio que en lo que sería la utilización de ese plástico como parte de envase se pueda verificar el que sea compostable o el que sea biodegradable.
No sé si ahora mismo ya se han implementado dentro de las normas ISO de productos sostenibles esta nueva modificación del Real Decreto. Esa es mi duda. Es que no sé si lo acabo de entender. Las normas... Sí, o sea, el estándar de calidad que estandariza la norma para implementar en cualquier empresa que vaya a ser productora o intermediaria de ese producto de envase plástico que se traslada al consumidor final, justo ese procedimiento en el que se traslada, la norma de producto sostenible llega hasta el consumidor, no se hace responsable de lo que haga el consumidor. Entonces, no existe, hasta donde yo entiendo, no hay una certificación que pueda asegurar que ese producto va a ser compostado. Claro, no, efectivamente. Efectivamente, las normas que regulan, los estándares que regulan la composición de los envases, los materiales y que determinan, pues oye, esto se puede considerar compostable o se considera que tiene tanto material reciclado, evidentemente regulan el producto, ¿no? Y las normas que regulan la gestión de los residuos pues llegan también hasta donde llegas. Luego hay una responsabilidad del poseedor final, en el caso de los envases domésticos, pues somos cada uno de nosotros, que evidentemente la norma exige que haya también un seguimiento, ¿no? Las entidades locales son responsables de ver que efectivamente se están depositando los envases en los contenedores correspondientes. Luego los gestores de residuos tendrán que hacerse cargo de esos residuos y gestionarlos adecuadamente. Pero el estándar no llega hasta ahí, o sea, no, el estándar llega hasta el producto. Luego ya entramos en lo que es el campo de la gestión del residuo. Pero como se está trasladando al consumidor final, es decir, hay una parte de la responsabilidad que está recayendo en ese consumidor que ha recepcionado. Sí. Entonces, igual que en su día, entiendo, cuando se hicieron las 3 Rs y empezamos a meter los mecanismos formativos, entiendo que habrá que hacer... O sea, yo estaría encantada de que enseñaran a la población española a compostar, porque es súper sencillo de tenerlo en un domicilio. Pero no, hasta donde yo he entendido, no hay todavía ninguna formación específica ni a las empresas para la adaptación de aquí al 2030, ni de cara al consumidor. Vamos a ver, para el compostaje sí hay certificaciones. Lo primero que nos encontramos es una declaración de conformidad del fabricante, que si eso te genera suficiente confianza, ya está. El fabricante dice que este producto se ha trabajado mediante una norma que es la UE 13432, que es la que hemos visto. Pero eso al mercado no le tiene por qué dar confianza. Generalmente viene acompañada de una certificación europea muy potente a nivel mundial. Existen 2 estándares, el americano y el europeo, y es TÜV Austria, TÜV Austria. Entonces, el TÜV Austria generalmente cuando en la bolsa que viene, ahí viene figura. Yo generalmente cuando alguien nos coge bolsas y quiere hacerle sus impresiones personalizadas, yo le digo, oye, por favor, métele el TÜV, que igual en España no se conoce, pero si vas a ir al mercado centroeuropeo, se conoce. Es decir, en este momento, en este país, hay lo que yo llamo un margen de error, ¿vale? En el que la gente todavía no sabe qué es sostenible, tiene ahí un lío de narices, y muchos... hay empresas que no tienen escrúpulos y se aprovechan de ese margen de error. Entonces, poco a poco la sociedad irá reconociendo y ya las empresas serias, la administración pública, bueno, no empresas serias, quiero decir que con más recursos y la administración pública, todas te piden el TÜV Austria. ¿Me vais a permitir una cosa? La pregunta yo creo que era más bien por qué pasa después cuando llega a manos del consumidor y si realmente se va a llevar a compostar o no. Pero bueno, recae más en el poseedor final del residuo, en el consumidor. Y el sistema colectivo también está obligado por el Real Decreto a llevar a cabo labores de sensibilización, ¿no? para que esa gestión del residuo se produzca correctamente, incluida la separación, el depósito en el contenedor correspondiente, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos que es un tema que da mucho para hablar. Tendríamos preguntas toda la tarde, pero creo que nos van a echar, que nos quedan 2 minutitos. Muchísimas gracias, Ismael y Patxi. Sobre todo este tema de ley de residuos y Real Decreto, hemos hecho algún otro webinar con Ismael Aznar y supongo que seguiremos informando aquí en adelante. Y nada, pues que sigáis disfrutando de la feria. Muchísimas gracias. Gracias.